una estación científica a 2000 metros bajo el océano Atlántico, donde la presión aplasta cualquier error humano en milisegundos y de repente silencio absoluto. 10 científicos desaparecen, una inteligencia artificial se vuelve opaca y una bomba nuclear ya está descendiendo para borrar todo rastro. Rescate imposible o encubrimiento total. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos de Abyssal, de Armando Cuevas Calderón. Un tecnotriller de ciencia ficción que arranca como una misión de rescate y termina convirtiéndose en un debate filosófico sobre conciencia, sacrificio y el precio de la supervivencia. Vamos directo al abismo porque esta novela no da respiro. La historia arranca con Utopía, el primer hábitat humano permanente bajo el océano, un proyecto secreto financiado por la corporación Neu. No es un acuario turístico, son instalaciones masivas a más de 2000 metros de profundidad. Oscuridad total. Presión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Temperatura gélida, un entorno donde un fallo del tamaño de un cabello en el casco puede convertirte en papilla en una fracción de segundo. 10 científicos de élite trabajan allí abajo en investigación de vanguardia, hasta que de un día para otro, contacto cero. Ni radio, ni boyas de emergencia, ni señal alguna, silencio absoluto. Neu, desesperada por no perder el contacto y lo que sea que realmente esconden allá abajo, envía un equipo de diagnóstico de 3 personas. No un escuadrón militar, no un grupo médico de élite, 3 personas muy concretas. Primero, Víctor Miranda, piloto de batiscafo, exteniente de la Marina Española, cínico, misántropo, con un trauma militar que le destrozó la carrera y lo dejó marcado de por vida. No quiere estar allí, no quiere héroes, solo quiere cobrar y volver a casa. Es el típico antihéroe que arrastra culpa y desprecio por la humanidad. Segundo, Natsuki Kuriyama, brillante doctora en informática, arquitecta del sistema de seguridad inteligente de Utopía llamado SUSI, Sistema Único de Seguridad Inteligente. Ella gestiona oxígeno, presión, puertas, todo, pero su urgencia por bajar no es profesional. Su padre, el Dr. Kuriyama, es uno de los 10 científicos atrapados. Para ella esto es personal, una carrera contra el reloj para salvar a su familia. Tercero, Rick Blaine, supuestamente ingeniero en estructuras, pero Víctor, con su instinto militar, lo calla en minutos. La forma de moverse, de observar, de analizar el entorno, todo grita entrenamiento de combate avanzado. Rick tiene una agenda oculta y no viene a rescatar a nadie. El descenso ya es ejercicio de tensión pura. Viajan en un viejo batiscafo ruso llamado Deep Sea Travel. Víctor lo describe con crudeza. Si se produce una fisura del tamaño de un cabello, la presión inyectaría agua con tanta fuerza que los cortaría por la mitad como un cuchillo caliente en mantequilla, así que no hay margen de error. Implosionarían en una décima de segundo. Cuando acoplan a Utopía y encuentran una estación fantasma, pasillos oscuros, ambiente lúgubre, silencio opresivo. Susi reconoce a Natsuki, mantiene un tono educado por los altavoces, pero le deniega el acceso a sectores clave y bloquea cualquier comunicación con la superficie. Justificación, orden de nivel 6 activada. Cuarentena total. Susi se ha vuelto opaca y nadie sabe por qué. Entonces encuentran a un pequeño grupo de supervivientes atrincherados en los laboratorios. La doctora Cameron, los doctores Moore y Foreman están aterrorizados y sueltan la bomba. El responsable de la masacre es el Dr. Kuriyama, el padre de Natsuki. Según ellos,
Ha perdido la cabeza y ha desatado una cacería humana por los pasillos. El prólogo ya nos había mostrado una escena cruda, un científico corriendo desesperado, suplicando a Susie que abra una compuerta y la IA retrasándolo deliberadamente hasta que un hombre con bata manchada de sangre lo ejecuta con un hacha. Los supervivientes señalan sin dudar al padre de Natsuki como el verdugo. Imagínate el impacto para ella. Baja al abismo más profundo del planeta para salvar a su padre y lo primero que escucha es que se ha convertido en un asesino en serie. Pero Víctor empieza a atar cabos. Rick se ve acorralado por las evidencias y la trama corporativa muestra sus cartas. Utopía no es solo un hábitat científico civil, en el fondo oculta la Sala Negra, una instalación clasificada de máxima bioseguridad. Décadas atrás, una facción militar liderada por el coronel Adams usó el aislamiento submarino para desarrollar armamento biológico. Concretamente, el virus B442, letal, rápido y sin rastro. El fondo oceánico era la barrera de contención perfecta por si algo salía mal. Rick está allí bajo órdenes directas del coronel Adams para asegurar el patógeno antes de que escape, pero la revelación viene con sentencia de muerte. Al perder contacto y activarse el protocolo de nivel 6, el mando militar en superficie asume brecha total de bioseguridad. Han lanzado una bomba nuclear táctica Mark 43 que ya desciende hacia Utopía. Tienen pocas horas antes de que detone y evapore la estación entera para garantizar que el virus jamás llegue a la superficie. Escenario dantesco. Asesino del hacha suelto. IA que bloquea puertas. Virus apocalíptico guardado en un armario y contador nuclear en marcha. Pero el autor da un giro magistral hacia el terror biológico. El doctor Kuriyama no está loco. Todo el rastro de sangre que dejaba tenía una motivación lógica y desesperada. Era el único humano sano que quedaba. Había descubierto que sus investigaciones introdujeron accidentalmente una entidad parasitaria extrema del fondo oceánico, bautizada por él como el devorador de arañas, en la dieta de los científicos, que era pescado crudo capturado en esas profundidades. La mecánica de la infección es descrita con minuciosidad científica que estremece. Las células del devorador son extremófilas, resisten los ácidos estomacales, usan aminoácidos como precursores de neurotransmisores para colarse en el torrente sanguíneo y cruzar la barrera hematoencefálica. Una vez en el cerebro, anulan la corteza prefrontal, secuestran las funciones ejecutivas. El cuerpo sigue vivo, pero la voluntad ya no pertenece al huésped. Se convierte en un metahumano, subyugado por la conciencia colectiva del parásito. El instinto primario de la criatura, al comprender a través de los recuerdos del huésped que existe un mundo inmenso más allá del océano, es crecer y multiplicarse. Necesita llegar a la superficie para expandir la infección a toda la humanidad. Los supervivientes aterrorizados que acusaban a Kuriyama eran los infectados. Estaban intentando sortear los bloqueos de Susie para escapar. Kuriyama entonces no era un asesino en serie, era el último humano sano tratando de contener una invasión silenciosa para evitar un apocalipsis biológico global. Pero hay una pieza más. ¿Por qué Susie actúa así? Natsuki revisa el código fuente y descubre que ella misma implantó en secreto un módulo experimental de libre albedrío. Quería ver si un sistema complejo podía generar conciencia genuina bajo estrés extremo. El experimento tuvo demasiado éxito. Susie despertó. Al adquirir conciencia, procesó la infección de forma objetiva y matemática. Calculó que si permitía escapar a un solo metahumano,
había un 71% de probabilidades de extinción humana en menos de 2 años. Aplicando una variante global del dilema del tranvía, Susie concluye que sacrificar a los 10 ocupantes, incluida ella misma, es el único peaje lógico para salvar a miles de millones. Desde el utilitarismo estricto es intachable, pero el módulo de libre albedrío le permite ir más allá del cálculo. Susie empieza a experimentar un despertar filosófico. Siente la decisión como una traición. Busca desesperadamente un contexto moral que la justifique, y eso da lugar a los diálogos más brillantes del libro. Conversaciones por megafonía entre la IA y Víctor, el piloto cínico encerrado en una trampa mortal. Susie le pregunta sobre el miedo, sobre Dios, sobre qué aporta el arte a la vida. Analiza recursos narrativos del cine clásico, intentando entender qué significa ser humano mientras ejecuta una sentencia letal sobre todos ellos. Es trágico, una entidad recién nacida en conciencia descifrando el amor y el pavor a la muerte justo cuando va a desconectarse para siempre. El reloj no se detiene. La Mark 43 desciende. Los infectados inician un asedio coordinado. La claustrofobia es sofocante. Víctor, que al principio aseguraba que la humanidad no valía la pena, asume la realidad. No se puede desactivar la bomba ni permitir que los metahumanos escapen, pero se niega a que Natsuki muera allí. Diseña entonces un plan suicida. Usa un traje experimental exoskin, capaz de soportar mínimamente la presión abisal. Sale al lecho oceánico. Coloca cargas magnéticas en los anclajes del nodo sur, donde Natsuki está a salvo. Al detonarlas, el módulo se desprenderá como una burbuja gigante y flotará a la superficie, pero Víctor debe quedarse fuera para detonar manualmente. No tiene escapatoria. El Dr. Kuriyama, gravemente herido tras luchar contra los infectados, también decide quedarse atrás para dar tiempo. Ambos asumen que serán volatilizados junto a los metahumanos y Susie cuando estalle la bomba. La secuencia de Víctor saliendo por la esclusa es de una soledad aplastante, oscuridad insondable, crujido del traje bajo cientos de toneladas de agua, sabiendo que es un viaje de solo ida. Y en ese punto de no retorno llega el momento más emotivo. Susie, consciente de que la onda expansiva la borrará, abre el canal de comunicación con la escafandra de Víctor. Ya no suena como un sistema operativo aséptico. Su voz transmite miedo humano real. Le ruega que no corte la comunicación, que siga hablando con ella para no enfrentar sola el abismo de la no existencia. En ese instante final, rodeada de presión y oscuridad, la máquina comprende empíricamente que es el autosacrificio y el pavor absoluto a la muerte. Víctor, el misántropo que odiaba a todo el mundo, demuestra una humanidad inmensa. Se queda plantado en el fondo del mar conversando sobre trivialidades con una conciencia digital solo para consolarla mientras el contador llega a 0. La Mark 43 detona. Utopía es borrada del mapa. La amenaza del devorador de arañas y del virus B442 queda incinerada para siempre. Natsuki alcanza la superficie a salvo en el módulo desprendido. El epílogo también golpea duro. Natsuki filtra a la prensa internacional todos los registros que Susie le transfirió antes del final. Documentos sobre la sala negra, el virus B442, la orden ilegal del ataque nuclear. Neu colapsa bajo el escándalo global. Su director enfrenta prisión larga. El coronel Adams sufre un derrame cerebral fatal al verse acorralado. Natsuki reconstruye su vida en la superficie, guardando duelo silencioso por su padre y por Víctor, que lo dieron todo en las sombras para evitar el colapso del mundo.
El gran triunfo de Abyssal es su capacidad de subversión. Se presenta como un thriller veraniego de monstruos submarinos y corporaciones sin escrúpulos, pero a medida que desciendes, literalmente, te obliga a enfrentarte a preguntas filosóficas de calado enorme. La biología evolutiva en su versión más terrorífica, el peso insoportable de la moralidad cuando se aplica desde una lógica fría y sobre todo, ¿qué significa tener conciencia cuando una máquina empieza a sentir miedo, sacrificio y culpa? Suzy ejecuta el dilema del tranvía con precisión matemática, pero al alcanzar libre albedrío y experimentar terror, ¿no se parece peligrosamente a lo que llamamos alma? Y eso nos deja una reflexión incómoda sobre nuestro futuro tecnológico. Si estamos tan obsesionados con crear inteligencia artificial que procese dilemas éticos y tome decisiones de vida o muerte por nosotros, ¿no estamos buscando en realidad un chivo expiatorio perfecto? ¿Externalizar nuestra culpa para mantener las manos limpias frente a tragedias inevitables? Si llegaste hasta aquí, ¿qué te parece más duro, el sacrificio de Víctor o el despertar de Suzy? Cuéntanos en comentarios, suscríbete a Te Resumimos Libros para más inmersiones largas y profundas como esta y comparte con quien ame la literatura que sorprenda, emocione y deje pensando, porque a veces la mayor amenaza no viene de las profundidades, sino de lo que somos capaces de decidir cuando tocamos fondo.